En 1943, en un pueblecito francés, el profesor Albert Lori se despedía así de sus alumnos. Me temo que ya no daré más clases. No sé cuánto tiempo me queda aún. Como la lección de hoy será muy breve, he querido elegir un buen libro. Me lo dio el profesor Sorel. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi habitación y así lo salvé del fuego. Todo lo que vais a escuchar fue algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito en una noche de entusiasmo hace ya mucho tiempo, hace 150 años. Eran hombres de diferente condición y no entraron en polémica aquella noche. Todos se pusieron de acuerdo en aquella noche maravillosa. Otros hombres querrán destruir este libro. Es posible que acaben en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre. Por eso ustedes, los jóvenes, sois tan importantes. Ustedes son la nueva nación. Y comenzó a leer. Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los hombres nacen y permanecen libres y son iguales en derechos. Artículo 2. La finalidad de todos los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre, el derecho a la libertad, la fraternidad, la igualdad y la resistencia a la tiranía. Artículo 3. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. El texto corresponde a Esta tierra es mía, que es una película de Jean Renoir que se presentó, se estrenó 2 años antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. El protagonista, que es Charles Lawton, interpreta a un profesor tímido, pusilánime, que no ejerce ningún tipo de resistencia ante la barbarie nazi. Por una serie de circunstancias se vuelve valiente, saca la cobardía del armario y se enfrenta de una forma valiente a la resistencia del totalitarismo fascista y nazi. La escena corresponde al momento en que los nazis entran en la clase y se lo llevan para detenerlo. La ultraderecha, el fascismo, el racismo y las políticas del odio son un virus. Es un virus de transmisión lenta que a veces no da síntomas, pasa desapercibido, pero que cuando aparece tiene consecuencias muy graves y es letal. Y la migración ha estado en el centro de las políticas de la ultraderecha desde su resurgimiento. Han sido suficientemente listos para poner las políticas en el centro, ese elefante en la habitación que se mencionaba, la han puesto en el centro, pero en el sentido contrario a los derechos humanos. Ya han logrado inocular ese virus en muchas personas que son personas amables, generosas y solidarias. Y muchas de esas personas y sociedades amables, generosas y solidarias se han contagiado. Y se han contagiado porque se utilizan palabras de miedo, de desconfianza o de recelo hacia el diferente, hacia la cultura diferente, hacia el que tiene otra religión, hacia el que come otra cosa o tiene un pantone de piel de color diferente. Hoy se presenta una moción relacionada con la atención sanitaria en Canarias. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la diputada y nuestro agradecimiento al pueblo canario por lo que hemos visto. Nuestro Gobierno ya se ha expresado con claridad en este sentido y, por supuesto, que es necesario dotar de recursos de forma proporcional a las necesidades de cada territorio. No sé si es preciso que desembarque o no desembarque la ministra, pero sí es preciso que desembarquen los fondos de forma eficiente y efectiva y de forma proporcional a las necesidades de cada territorio. Cuando visitábamos con la Comisión de Infancia hace unos días nos dábamos cuenta de algo que ya sabíamos, que claro que tenemos un problema. No solamente un elefante en la habitación, es un problema. Casi 10.000 personas fallecidas en el proceso migratorio en el océano, 2.800 personas que han llegado al muelle de la Restinga solamente en lo que va de año y 5.500 críos, casi 6.000 críos, que no son menas, son niños y niñas solos, niños y niñas con nuestros hijos, niños y niñas solos, desorientados, perdidos, cruzando un océano. Imagínense a sus hijos solos cruzando un océano. Hay que mirar de frente, hay que señalar los problemas, pero también tenemos que señalar las oportunidades y las soluciones. Y no se trata de solidaridad, se trata de derechos humanos y de protección a las personas migrantes y a la infancia migrante. ¿Qué debemos hacer? De una forma muy rápida. Necesitamos una política migratoria sólida y no fraccionada. España necesita estamos hablando de un pequeño tema, pero necesitamos una política no fraccionada. Hay que evitar la transmisión del virus y necesitamos un cordón sanitario de todos los partidos no racistas frente a las fuerzas racistas de este país, de todos los partidos no racistas. Es necesario mirar más a África. Yo no soy la persona más indicada. En esta Cámara hablará el compañero del PSOE. Tess o Vivian son personas que conocen y miran a África. Necesitamos voces en esta Cámara y en esa sociedad civil que nos hablen y nos expliquen lo que es África. Europa no se blinda, Europa es acogedora, pero debemos evitar los buenismos y los buenismos se evitan con buenas políticas, con presupuestos y con personal.
Hay que hablar y escuchar más a las personas que están en las fronteras. Se comentaba el ejemplo de la Restinga. Es necesario escuchar a las personas que vienen, pero es necesario sentarse con las comunidades que acogen, con los profesionales que trabajan, con las fuerzas de seguridad que están en las fronteras. Es necesario sentarse, escuchar y proponer soluciones. Los niños y las niñas no son bultos, no son paquetes y no son mercancías que se manejan por SEUR de un estado a otro, de una comunidad a otra. Son niños y niñas desorientados y perdidos. Y nuestro Ministerio trabajará en criterios para todas, absolutamente todas las comunidades autónomas. Y son necesarios modelos, lo decía CEAR en una de las reuniones en Canarias. Hace falta presupuesto, pero hace falta un modelo de integración social, laboral, educativa y cultural en nuestro país. Señorías, España puede y debe ser un referente para el mundo en políticas migratorias centradas en los derechos humanos. Debemos ser referentes ante este mundo y ante una Europa gris, rancia y casposa, apretada a sus trajes que son todo menos elegantes y respetuosos con aquel libro de los derechos humanos. Debemos ponernos de acuerdo también como se pusieron de acuerdo en aquella noche maravillosa de hace más de 200 años y seguir defendiendo, como defendió el profesor Lori, los derechos humanos y como lo siguen haciendo en Canarias y en otras comunidades autónomas muchas personas hoy en día. Muchas gracias.